Dígame al tiro. Al tiro, pregunta al hueso. ¿Qué cosas te daban miedo cuando éramos chicos? El Exorcista, po, weón. De todas maneras. ¿La araña? Esa no la dan en ese tiempo, ¿te acordás que era como que dieron medio cortar la película? Entonces Esa parte no la mostraban. Esa parte no la mostraban, pero es que esa parte es cuática. Oye, y una película, ¿te acuerdas tú que partió en los 60, pero luego con esta cosa de los videos, ¿no? Del VHS, del beta, y luego del VHS, sí. Uno la arrendaba, porque además era para mayores la cuestión. Mira, yo la vi en TVN, compadre. Con mi hermana, weón, uno en cada cama. Y con suerte, weón, teníamos los ojos afuera, weón. La película de terror, ¿no? No, absolutamente. La pobre Linda Blair, que después no la contrataron nunca más. Oye, ni para Halloween. ¿Murió gente, me contabas en esa? Sí, murió gente de verdad. Esa era una película, pero era una película de culto de terror sin comentarios. ¿Póster qué? Póster. El póster. ¿El póster qué? ¿En serio? Sí, pero ahí... Pero de viejos, No. A ver. La niña. La niña. Sí. No de te puedo oye, creer. esa película, ojo, esa es de nuestro tiempo, de 1982. ¿Te acuerdas de la chiquilla viendo la tele en interferencia? Yo no me acuerdo y de qué se trataba. daba vuelta a la cara y te decía, ya están aquí. Ah, ahora me acordé, claro. Buena película. Buena película. Y de ahí, ¿sabes qué pasó con Poltergeist acá en Chile? Que después todo el mundo, algo pasaba en su casa. Sí, ¿no? sí, claro. ¿Te has penado alguna No, vez, compita? Sí, Oiga, compadre. oiga. Sí. Oiga, señor Oye, nos director, van a echar, señor hombre. director, mire, hicimos una reunión de pauta el Sí, otro bueno, día. oye, tratemos de dejar el doble sentido a otro lado. Invitamos, dijimos, vamos a ponernos serios. Pues, ¿ah? Si no, Mira, después nos van a terminar echando a todos lados. Vamos. Un día sentado con mi mujer, estábamos sentados en el living y teníamos una mecedora. ¿Ya? Y fue así, como que alguien se sentó en la mecedora y empezó a mecerse, compadre. Por Dios. Pero a mí no me da miedo eso, po. Oye, por Dios, que nos gustaba a nosotros, aunque nos daba mucho miedo, por Dios que nos gustaba hablar de esta cuestión, viejo. Sí, pues, bueno. Aunque te diera miedo y ojalá fuera lo más oscuro, y eso de cabros chicos, ¿no? Que nos juntábamos ahí y después cada uno tenía que irse para su casa solo. Po. La historia de terror que se contaban, por ejemplo, en el campo. Olvídate, po, weón. Tú llegás con traumado a la casa a contarte, po, weón. Y nosotros que éramos adolescentes, por lo menos a mí la película que me marcó harto fue Martes 13. Porque eran esas típicas películas en donde los que morían eran cabros casi todos, pues, ¿te acordáis? Lo de los campamentos, porque así parte la historia de este señor con máscara de beisbolista, Jason Bourne. Jason, claro. ¿Cuánto? ¿Bourne? Jason Bourne. The World. Open English Institute, Very good. Liquid Paper Magister. Liquid Paper Y Yappa Dabba Doo. Magister. Around the World. No, Oye, era ¿de hockey. qué se trata esa? Era este chiquillo que en el fondo tuvo... bueno, Yo esa no la cacho mucho, weón. ¿te acuerdas que era un montón de adolescentes que iban a un lugar específico y empezaban a morir de uno y aparecía un gallo con una máscara de hockey y los mataba? Yo me acuerdo de la máscara, el Jason. Ahora, toda la estiraron cuestión, pero tanto el chicle de la serie que al ese final que hicieron venía pelear con Freddy Krueger. venía con la... Freddy Krueger. Espérame, con la... ¿Con qué cosa? Moto niveladora, ¿cachai? Mucho lepo. Mucho lepo. Con la Con la moto motosierra. sierra, po, weón. Ay, cortaba a los viejos así en trocitos. Y se puso de moda. Harta chiquilla, bueno, claro, que era porque la además idea, era de lugar de veraneo. Tenían su juego porque había que enganchar a adolescentes. Y este gallo parte junto con el de Halloween, esta cosa como de los asesinos en serie. Correcto. Ahora, personalmente creo yo que el rey en este sentido es el abuelo en la pasta del joven Pano Tijera. Ah, el Freddy Krueger. Freddy Krueger, po, viejo. Po. ¿Ah? Pesadilla 1, 2, 3. ¿Cuántas pesadillas hay? Tenía ahí como 4 más encima. No más, yo diría. Oye, a propósito, yo me acuerdo en algún momento haber estado durmiendo y como que despierto, pero no desperté, weón. ¿Cómo se llama esa cuestión? Parálisis del sueño. Parálisis del sueño. Parálisis de la lengua. Parálisis de la lengua. Extraordinario. No, esa cuestión es terrible. Perdón, extraordinario. Terrible, güey. Es horrible además porque tú no sabes si estás soñando. O sea, eres consciente que no eres tú. Quizá. Y que te cuesta mover y gritar ¡ay! Para ir a auxilio. Es terrible. ¿Ah? Es realmente terrible. Bueno, y la otra película, compita, que era como de fantasma, pero que era más para reírse, que sí creo que marcó una generación, fueron Las Casas Fantasmas. Los cazafantasmas. Sí, pero era más de entretención. Más Ahora, bien, ¿sabéis ¿no? qué es lo que me acuerdo de Los Cazafantasmas? Es que llevaron cines móviles a todos lados. Era como Sí. que fue la película. Me acuerdo. ¿Te acordás o no del Pepsi puede haberlo traído, ¿no? Me parece que era Sí, Pepsi. era Pepsi. No quise nombrar la vida porque no me acordaba. Sí, no estaba seguro, pero sí Free. parece. Free, no. Free. No, bueno, era- Los Cazafantasmas, que además también se hicieron varias secuelas y que tenían esta cosa de la música también muy, muy, muy pegajosa. Ahora, en Chile, como tú decías, nosotros teníamos nuestros propios fantasmas. Po. Sí, po.
en la casa, partiendo por la mamá, ¿no? Oye, pero espera. Partiendo por la mamá cuando- No es broma. Si hay una cuestión que a mí me daba miedo, es cuando mi vieja volvía de las reuniones de apoderados. Ah, tengo que hablar contigo, No, Caco. no. Carlos Roberto. Abría la puerta y era tu primer nombre y tu segundo nombre. Ah, ¡Carlos sí, pues, Roberto! Carlos y ahí Roberto. tú cachabas, viejo, que más que la motosierra de Jason, más que las garras de Freddy Krueger, era la chancleta y el coligüe. Porque te ganabas uno sin concursos ni sorteos. ¿Cómo se llama? El ulero. Con el ulero te hacían cariño. Oye, weón. el cable de la plancha, compita. Oh, el cable plancha. O sea, compadre. la pasión de Cristo en alpargata come. te digo al tiro. No, esas cosas, oye, esas cosas daban miedo. Esas Sí. cosas daban miedo. Ahora, domésticamente la oscuridad da miedo. La weón. oscuridad, sí. ¿Cierto? Porque antiguamente, como veníamos conversando antes de llegar a este lugar maravilloso donde estamos hoy día, No teníamos esto, pues, no perro. teníamos teléfono, no había el Claro. espantacuco, allá era la luz apagada y se acabó, pues viejo, esa era la Claro. oscuridad más absoluta. Bueno, hoy día los cabros se quedan dormidos como con el teléfono aquí, como que Y nunca en ese supieron de la tiempo oscuridad. había muchas historias, por ejemplo, me acuerdo el de la rubia de Kennedy, que era Oh, sí. ¿Hay una película? Hay una película, un fantasma Sí. que se le aparecía sobre todo a la gente de la locomoción colectiva, a los taxis en ese tiempo. Y de ahí en adelante tuviste una serie Oye, me acordé de una... Perdón, temas dale, de ese dale. tipo. Dale. Me acordé de una cuestión. Dale. ¿Te acuerdas de esta leyenda del carabinero que está aquí en Quintero? Yo lo vi, pues, socio. Yo lo vi, pues, socio. Y lo vi sin querer, ya con mi mujer, de una tocata en algún momento. Por eso, que veníamos de una tocata. Sí, claro. La historia del carabinero. Usted se la sabe más. Es un carabinero que en la comuna de Quintero falleció de manera trágica yendo a un operativo por un incendio y choque por alcance en un bus en una mañana en la que yo me acuerdo perfectamente porque veníamos de tocar. Sí, claro. Veníamos de tocar y no se veía nada porque había mucho humo. El carabinero va a esta Había un camión emergencia. que se puso en la berma, digamos. En la berma, en el fondo, y tenía un acoplado. Y el carabinero no vio esto y hubo un impacto. Y se dice que era una persona tan comprometida con la institución que, bueno, hay una leyenda urbana, a propósito del urbano, que se aparecería supuestamente pero es Claro, cometido de carabinero. Aparece, te pide los controla, te pide las antecedentes y todo lo cuestiones, se va demás. para atrás y no vuelve más. Los po. papeles, claro. Y resulta que tú después te paras, te bajas del auto y vas a ver y están los documentos en el piso. ¿Cachai? No, una locura. Bueno, ese día veníamos en la noche de una tocata, Sí, etcétera, claro. etcétera. Y había como estaba como medio nublado, yo paso con mi mujer y yo como de reojo veo a alguien de verde al lado mío. Pero yo me quedé callado, no le dije nada a la Ivonne. Y después le digo, oye, un poco más allá, vi como una persona de verde. Oh, me dijo, Claro. yo también. Tal cual, compadre. Dijimos, "¡Ah! ¿Nos devolvemos? No, estáis locos, me dijo. Y como ese caso hay muchos, porque además son las famosas animitas que le dan vida a una cantidad superlativa de historias, bastante terroríficas algunas, otras obviamente que tienen que ver con cariño, devoción, admiración y recuerdo. Sí. Pero hay muchos de esos en nuestro país. Mira, la oscuridad pero producía algo bien interesante porque como no teníamos ningún elemento distractor para Claro. quedarnos dormidos, Sí, claro. empezábamos a agudizar los oídos y escuchábamos sentidos. cosas, los Escucháis de sentidos, todo. todo completo. Sí. Y escuchábamos cosas. Bueno, ¿Tú te acuerdas mucho que miedo. cuando chico, la primera persona con la que nos metían cuco a nosotros cuando no nos comíamos la comida era el famoso viejo el saco? Pues, viejo. Ah, el viejo el saco. Oye, si no te comías la comida. O el cuco. O el cuco también, que era como un híbrido. Tú no Sí. sabes lo que era cuco, pero sabes que era feo. Sí. Pero el viejo el saco tenía una Sí. característica muy particular porque se llevaba a los cabros chicos en un Que se saco, portaban mal, weón. po, weón. Y además no faltaba en Era como todos el los- chavo que se lo llevaba así como en unos palos Claro. Pero fíjate qué curioso, porque en todos los lugares siempre había un señor, muchas veces en situación de callo, más bien Sí, humilde, que andaba con un saco. Y, Ese era el viejo el saco. y nuestras mamás nos decían, viste, ahí está. ¿Sabes? Cuando Claro. yo le voy a decir que Pórtate venga. mal. Claro, pórtate mal. No, Y bueno, algunos se comieron toda la comida y otros se la comieron en exceso, pero eso ya es otro tema. llegó el director. Llegó el director. Estaba durmiendo. durmiendo. No, es que Está con se miedo. sintió censurado. Sí, bueno, ahí está. Le dio miedito, Oye, le dio miedito. Yo me acuerdo, habían también series en la televisión, Claudio, no sé si te acordáis, por ejemplo, de La Dimensión Desconocida. Ah, sí, po. Nunca lo vimos, lo dan tarde, como a las 11 de la noche, no me acuerdo. Pero ¿no? si esa era la gracia. Yo dormía en ese momento. Dimensión Desconocida, po. Y ¿La veías ahí tú? Y te contaron unos casos espectaculares también, po. Ah, sí. A fines de los 80, los cuentos de la cripta. No era lo mismo. No, pero era No, otro. Ese era el Los cuentos de la cripta era
ahí te había un personaje, ¿te acordás? Que salía Sí, como bueno, una chatoma, que era como una, qué sé yo, una bruja, una cuestión así, No ¿no? sé si era una bruja, pero era un mono bien feo y te contaba historias, esas ya eran de terror fuerte nomás, po. O sea, digo, de Frantón, Sí, claro. ¿no? Y la otra era, aunque usted no lo crea, con Don Jack Palance. Oye, ¿te acuerdas de esas cuestiones de ¿Te acordás que decían mil maneras de morir, no? Las caras de la muerte, weón. el famoso video prohibido de las caras de la muerte en VHS? Las caras de la muerte, nosotros nos juntábamos a ver justamente en VHS, era como, qué sé yo, un ritual de, oye, vamos a ir a las caras de la muerte, y veía Pero justamente. Era súper prohibido. Sí, Era, bueno, si era prohibidísimo ese video. Era, Porque además mostraban cosas bastante viscerales, por lo demás. oye, si tú miráis ahí cómo se morían los gallos, nosotros no habíamos visto nunca. ¡Epa! Los cuchillos, Claro. los cuchillos. Oye, Pero las caras de la muerte tenían esa cuestión que además era adrenalínico, porque como era prohibido, ver eso ya era como que encima uno lo veía escondido. Po. ¿y las mil formas de morir, otra cosa? Es otra cosa distinta. Ese es más moderno, esa es, digamos, más actual. Ah, Oye, pero fíjate ya. que la música también tuvo lo suyo. Po. Yo me acuerdo sí. perfectamente, si hablamos de terror, Thriller. Po, viejo. Thriller. Ver a Michael Jackson convertirse en Media loco, hora. perro. Media hora de videoclip, weón. Media hora de videoclip. Era una película. Corto, era una película. Sí, claro. Bueno, nosotros conversamos en otro programa cómo fue la historia nuestra, como lo vimos en Magnetoscopio Musical en Sí, un claro. momento, haciendo casi una vigilia para poder encontrarnos con este video que mostraba cosas que uno en ese tiempo no había visto jamás. Hoy día con la IA, 5.000 hombres lobos. Sí. No, y además la historia y la transformación, toda esa cuestión. Había todo un ¿cómo se llama? Making of. Making of. Making of. Que era Making of. tan interesante como el video mismo. ¿A usted, No, director, le han penado alguna vez? Cuéntese la firme. No, pero me acuerdo que No, pero. Ya, pero cuidado con lo que va a decir. Por favor. Dios. Oye, Bueno, todo, Sí, todo, po. sí, todo el rato. Po. y los cazafantasmas lo conversamos hace un rato, ¿no? Los cazafantasmas sí, porque además tenían esta cosa como también tenía su... Es que además los fantasmas eran como simpáticos, po, viejo. Además, que claro. Ese verde que era como estoplásmico, ¿te acordáis? ¿Verdad, po? El señor Manrabisco, que era ya uno grandote, ¿no? Oye, ¿y el Gasparín? ¿Nada quién es esto? Era un fantasma, ¿no? Pero menos mal que me dijiste agosto. Ese sí que es bonito. No, bonito. Oh, y a vos. propósito de Casa Fantasma, también su canción, la de Ray Parker Jr., era una canción entretenísima. Ese me acuerdo que fue un tema que estuvimos escuchando. Claro. Y obviamente el Happening ¿Y qué Hookah decía hizo ahí? lo suyo. Ghostbusters. ¿Ah? Blockbusters. Bueno, a propósito yo creo que el VHS hizo mucho por las películas de terror, que obviamente eran del final de los 70, principios de los 80, para que después pudiéramos verla. Oye, pero en los 60 también habían hartas películas de terror. Había me acuerdo una de, Hitchcock, claro. Tenía una serie además. Y La espérame, escena de psicosis. Sí. No, es terrible. Oye, y había una de un espantapájaro, weón. ¿Se acuerdan del espantapájaro, no? Sé que el... Mago de- Bueno, pero tú No. sabés que en el Mago de Oz hay una escena bizarra. ¿Cuál? Salen los personajes. ¿Tú te acordás del Camino Amarillo, po? Sí, claro. Entonces aparecen los personajes, el señor de Pantapájaro, el señor de Paja, el otro, etcétera, etcétera. Y atrás aparece un señor colgando, pues viejo. ¿En serio? Sí, pues. Bueno, hay una historia que dice que no. Y en la otra película donde aparece algo paranormal es en 3 hombres y un bebé. Ah, ¿Te es acordás, así. no? Pero Yo me acuerdo. Oh, perdón. Me acuerdo y pero algunos dicen que no, que era un personaje de cartulina, otros que la casa tenía No un sé, tema pero ahí, ocurrió yo un cuando caso. lo vi, Nunca en la ventana, pues viejo. cuando lo vi, compadre, a mí se me pararon todos los pelos. Pues, y tengo pelo. Sí, no, sí, claro. Sí, no en la cabeza, ¿no? Sí. Pero ese tipo, por ¿Verdad, ejemplo, po? ese tipo de cosas ocurrían mucho y en la televisión también. Palacio Rioja en Viña. Yo tengo una historia ahí. y Sí. colegio, bueno, olvídate. Yo en el po. Palacio de La Rioja hay una historia que contaban los guardias que rotaban bastante, y era que en ese lugar aparecía la clásica figura de alguien de blanco, ¿Ya? que tocaba el piano. Bueno, en la mayoría de los lugares pasa eso, ¿no? Qué sé yo. Y que, pero era agresivo. No sé si ella u otra persona u otra, no sé, ente, era muy agresivo con los guardias. Los mordía. Los empujaba. mordía. Sí. Tai, weón. Tú sabes que nosotros tocamos en algún momento de la vida, Alfredo se va a acordar, en un lugar que quedaba en la Plaza Aníbal Pinto, en Valparaíso. Sí, pues ¿Ya? claro que sí. Y ese lugar en donde tocábamos, los 4 vientos. ¡Ay, déjame traer más!
Los cuatro vientos. Los jueves tocamos, los jueves, ¿no? Los jueves, pero espérate. Ese lugar tenía dentro de sí un espacio que era el lugar en donde el vivían- subterráneo. En el subterráneo. Sí, claro. En donde tenía algo que ver con Émile Dubois. Sí, claro. ¿Te acordáis? Sí, pues. Y nosotros teníamos que ir al baño, el francés. Y en ese era un baño que tenía que caminar un pasillo. Pero cuenta la historia de Nindúa. Émile Dubois, Émile Dubois era un francés que llegó al paraíso en el año... Me está dando miedo, ¿en serio, güey? No sé, espérate. Y él empezó a matar, hasta donde yo tengo entendido, gente, pero por justicia. Porque decían que aquí habían llegado algunos chinos y otros de otras nacionalidades a robarle a los chilenos, hacían negocios de esos truchos y dejaban a las personas en la pobreza. Y el tipo dijo, esto no puede ser. Y empezó a tomar justicia por sus propias manos y se transformó, como dice nuestro director, en el Robin Hood de esa época. ¿Y cómo tenía escondites? Pero, Sí, pues Tenía pasadizo. Él Oye, sabía si manejarse en nosotros Valparaíso. íbamos a unos baños y una vez nos metimos para adentro, güey, y nos dijeron, no vayan más para allá, Sí, güey. a mí nunca me pasó nada, pero sí a otros colegas, al Víctor, por ejemplo, que le mandaba un cariño saludo, le pasó también. ¿Qué le pasó? ¿Lo penaron? Ya, pues estamos hablando. Pero estamos hablando en serio. Pónganse po. serio, po. Estamos hablando en ¿Los serio. cuatro vientos en esa época? No, pero Los jueves. los Los jueves, jueves. sí. Ay, sí, es sí. que los jueves tú sabes que era En el primer piso, se pero trabajaba. contémosle a la gente si no Contémosle hay a la problema. gente, ok. Los días jueves en el primer piso habían despedidas de soltera. pura chiquilla. Pura despedida de soltera, ¿no? Brava. Llega a Bravo, grupos de bravo, amigas, qué sé yo, y lo pasaban muy bien. Y en el subterráneo, o en el segundo piso, o en el piso inferior, había despedidas de soltero. Es decir, Bravo. arriba estaba la novia y abajo estaba el novio. Exacto. ¿No? Tal cual. Y los colados íbamos al primer piso a mirar ahí de ¿Qué repente. pasaba? Habían presentaciones, pero ¿por qué quiere ponerla? No. Sí, po. Oiga. Esto es de miedo. Habían representaciones artísticas, cuadros plásticos y esas cosas, digamos, que hacía que la fiesta. Más encima me tocaba animar la despedida Además. soltera. Sí, bueno. Y después de todo eso, pasaban estas cosas. Un día la gente se iba. Al parecer, eso sucedía en algunos hechos paranormales en el lugar, que tenía que ver con Émile Dubois, como ya señalé. Qué Las locura, casas compadre. Oye, y las casas abandonadas cuando nosotros éramos chicos, que nos encantaba ir a explorar, que no eran pocas. En Concón había muchas, en Viña del Mar había muchas. Y bueno, lo que te quiero decir al final del día, compita, es que yo creo que aunque nos diera mucho miedo, a nosotros nos encantaba andar hablando esas cuestiones, pues viejo. A mí nunca me ha pasado Oye. nada terrible, pero Mira, yo de una que lo vez, hay, lo hay. ¿tú hiciste Ouija alguna vez? No, pero eso ya, ahí tenéis Yo que hice ser, Ouija, vos socio. ahí tenéis que ser muy animado. No, yo hice Ouija y te juro que así, jugando así como ya. Pero dale expliquémosle a la nomás. gente lo que es la Ouija. ¿Ouija rendija la mamá y la hija? Bueno, la Ouija se supone que es una tabla donde tú vas colocando algunas cosas. No me acuerdo si eran unos vasos, no sé qué es lo que hacíamos, con agua, qué sé yo, y nosotros teníamos que invocar espíritu. Oye, queremos preguntar qué cosa es la cuestión. Sí. Y se supone que se va moviendo y tú vas viendo ahí, te va escribiendo algunas cosas. Hay películas al respecto, ¿no? Montones. Bueno, yo hice Ouija, vos, perrín. No, pero claro. Hice Ouija Por favor. con con un grupito ahí, estaba la Pati Lucarelli, no sé si lo vi. Por supuesto. Bueno, Un saludo a la Pati. Duerme grande. Sí, Mucho cariño. saludo, mucho cariño. Siempre. Y se nos movió la cuestión, No, compadre. pero Claudio, ¿cómo se te ponía así? Y hasta ahí nomás llegó todo. Tontera, po. Estábamos en la casa nuestra, estábamos en la cocina, apagamos las luces, ¿no? Le pusimos ambiente a la cuestión, pues, bueno. Hasta que llegó el momento que se empezó y se movió como dos cosas. Y ahí se Y acabó hasta el Ouija. llegó. Se acabó el Ouija, prenden las Bueno, cuestiones y fíjate. se acabó el fíjate, juego, pues, weón. Oye, fíjate que a propósito de juego, habían juguetes que tenían su historia. Los pitufos, ¿te acuerdas de los pitufos? Sí, claro. Los pitufos, en su momento, cuando llegaron al comercio, y que iba comprando, yo conozco historias de cerca, compañeros de curso y compañeras de curso que tenían el papá pitufo, alguno de Sí, ellos, por supuesto. y que ellos se sentían súper observados, que incluso en algunos casos aparecían en lugares distintos al día siguiente. ¿Ya? Se supone, o cuenta la historia, que los pitufos representan a los famosos, no sé si demonios Pero o son duendes esto, ¿no? son duendes, ¿Ya? que representan en el fondo los pecados capitales del hombre. Ah, ¿verdad? Po? Y en algunos casos La se dice que el representan algunos, perezoso, el... claro, algunos famosos gente que no son muy buenos y que vienen desde el Brasil. Esa es la historia que se cuenta. Ya. Pero los juguetes ¿Y son tenían lo azules suyo. por? Ni idea, pero sí te puedo decir que había el papá pitufo, el pitufo, Por la luna ejemplo. azul, po, weón. ¿Por la luna azul? La luna azul. No, dale nomás. Y te mira, escúchame. El Dale. medio gato, ¿ah? Es que me está dando miedo ya. Oye, cómo te miraba el bicho este, po.
Tenían esa, igual que el cuadro de Niño Llorando que lo conversamos en Oye. el primer programa, pasaba eso como que tú te movías y te seguía con los ojos. Cáchate que po, en la casa nosotros teníamos una cuestión que se llama pancita, que tú le apretabas la mano y te decía, ¡ay, me duele! ¡Ay! ¿No? ¿Cachai? Ya. Ya, pues y nosotros llegábamos a la casa, entrábamos y decía, ¡te veo! No. Y no le apretáis nada, po, compadre. Yo, Club para el Cielo, perro. Te juro. ¿En serio? Te juro. Ese es mi pie, pero sobre todo decía, ¡te veo! Y se supone que tú tenés que apretarle una cuestión para que diga algo. Para que po. diga algo. Claro. Ya. Oye, a propósito, ¿te acuerdas que hablábamos de la música de Michael Jackson, cierto? Me acuerdo. Que el hombre se transformaba en un lobo, po, ¿cachai? Yo no puedo olvidar que había un grupo español que tenía, y que toda es una canción que a nosotros nos encanta, que en un principio la conocimos por un grupo que se llamaba Témpano, que no tenía nada que ver con el tema. Y después nos enteramos, mucho tiempo después, que la canción pertenecía al grupo La Unión, un grupo de españoles que todavía sigue cantando esta canción, que cuenta la historia de un lobo, ¿no? Hombre. Que tenía una historia ahí que va buscando un viejo amor. Precisamente decía así. ¿La cantamos? Otra madre. Y cae la noche y amanece en París. Dice, en el día en que todo ocurrió. Y como un sueño de loco sin fin. Dime que... Que la fortuna se ha reído de mí. Ah, y sorprendido espiando, el lobo escapa aullando y es mordido por el mago del cian. La luna llena sobre París. Al nombre a Denise. Muchas gracias como siempre por acompañarnos todas las semanas, todos los jueves aquí en este canal de YouTube. Búsquennos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram con una gran comunidad. Estamos en TikTok. Estamos en Spotify. Estamos en YouTube y también en Facebook. Y estamos aquí en Tierra Viva. Y estamos aquí en Terra Viva, un lugar maravilloso, compartiendo con este paisaje increíble en el corazón del Mue. Vengan con su familia, excelente gastronomía, lugares increíbles para disfrutar con los amigos, Rico. los hijos, la señora, qué rico. Muy rico. Oye, Ah, además, el clima es muy rico acá. oye, un clima exquisito. ¿Sorprendido? Sorprendido siempre, espiando. ¿no? Del lugar. Sí. Que sorprendido espiando, el lobo escapa aullando y es mordido. Nos vemos la próxima semana por el mago del cian. La luna llena sobre París. Chao, gracias, gente hermosa. Contemplar la luna llena sobre París.